¿Cómo haces para hablar en público? ¿Cómo haces para vencer los nervios? ¿Cómo haces para que como que ese pánico escénico no te paralice? Bueno, hoy quiero darles mis 3 recomendados, unos infalibles que seguramente van a hacer que su presentación frente a otras personas sea un éxito. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a esta nueva Agenda de Karen. Últimamente he intentado hacer los videos un poquito más orgánicos, sin tanto libreto y de una manera un poco más personal para con ustedes. Cuéntenme en los comentarios de una vez si este tipo de videos les gustan. Hoy, por ejemplo, como es propio del formato de la Agenda de Karen, vamos a hablar de algo que no es precisamente financiero, pero que sí nos puede ayudar en nuestra vida profesional. Y les voy a dar 3 tips muy rápidos para hablar en público, que es una de las cosas, perdón sonar tan influencer, pero es una de las cosas que me preguntan en redes sociales, es ¿cómo haces para hablar en público? ¿Cómo haces para vencer los nervios? ¿Cómo haces para que como que ese pánico escénico no te paralice? Bueno, hoy quiero darles mis 3 recomendados, unos infalibles que seguramente van a hacer que su presentación frente a otras personas sea un éxito. Número 1, preparación del tema. Esto sí que no puede faltar. Independientemente del área en donde te desarrolles, es muy importante entender que sin preparación no hay una buena conferencia. Ahora bien, es importante un componente, un toque de improvisación que hace que las palabras que transmitan sean mucho más frescas y sobre todo que la audiencia te perciba como alguien auténtico. Pero es muy importante que el soporte académico y técnico lo tengamos porque también demuestra profesionalismo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo armo yo mis conferencias? Primero, abro un Word o una hoja y papel cuando no me salen las palabras escritas en teclado y empiezo a decir cuáles serían los puntos de mi conferencia. Acá no estoy mirando ni las palabras, ni cómo digo tal cosa, sino cuál sería ese punto a punto de las conferencias. Yo, por ejemplo, tengo una que es de mis favoritas, que ustedes pueden entrar a ver aquí en la lista de reproducción, esta y otras conferencias que tengo, y se trata del paso a paso para lograr metas financieras, que para mí, ¿cuál es? Acá ya metiéndole un poquito de ese tema que nos gusta. Tener un ingreso, ¿sí? Salir de deudas, ahorrar, invertir y diversificar. Ese es como el paso a paso que yo pensé y establecí para esa conferencia y a partir de ahí empiezo a desglosar cada uno de esos puntos grandotes. ¿Cómo hago eso? Claro, metiéndole parte técnica porque las personas buscamos aprender y decir, wow, hoy aprendí algo nuevo con este conferencista, pero también con un toque de historias que pueden ser propias o de otras personas, de otros ponentes, para que también le dé un poco de humanidad y de dinamismo a la conferencia. También, pues claramente, así como en el elevator pitch, uno tiene que iniciar con una frase impactante, ¿sí? Como, ¿sabían ustedes, y esto es real, que el 50% de los embarazos en Colombia son no planeados? Entonces ahí uno dice, wow, ¿de qué me va a hablar? Si yo, por ejemplo, fuera a hablar de anticoncepción. O con una historia, que es la que yo siempre cuento en mi canal, que aparte es real, es muy importante, me parece que uno tiene que ser muy sincero con la audiencia, y es que en mi familia había problemas económicos cuando era muy joven y siempre los veía preocupados por el tema del dinero, y eso me hizo preguntarme, ¿qué debería hacer una joven de 15 años en Colombia para ser una adulta que no se preocupa por el dinero o que al menos tiene su vida financiera resuelta? Ahí, si una persona tuvo algún también pasado económico difícil, seguramente conecte conmigo. O la tercera manera es como entrar impactante. Esto se utiliza más en conferencias, ¿no? Presenciales, pero hay personas que, por ejemplo, no sé, cogen un periódico y dicen, ¿vieron el titular de hoy? Tarara. Entonces uno dice como que ya capta la atención de la audiencia. Hay una persona muy buena que enseña a ser orador a los políticos. Les voy a dejar acá un video de 3 entradas impactantes para que ustedes puedan también analizarlas y tomar nota. Es un video que no se pueden perder. Y después de que ya tengo como el contenido, le voy metiendo todas las arandelas, paso número 3, practicarlo, practicarlo, practicarlo hasta que parezca acá que eso uno lo hace de manera natural. ¿Y cómo practico yo usualmente? Me pongo de pie y empiezo a dar la conferencia. No importa si me equivoco, la doy completa. Y luego voy recordando cuáles fueron esos puntos donde patiné o no conecté bien las ideas para posteriormente pulirlo y repetirlo, repetirlo, repetirlo. Usualmente lo hago mientras me estoy bañando el cabello, mientras voy camino a la conferencia. Esto igual debe hacerse semanas antes para que ustedes ya tengan la práctica y cuando se paren allí
¿sí? Simplemente cambie el espacio en donde presenten, pero esa presentación ustedes ya la han hecho 1000 veces. Esta es la primera parte, la preparación. Segundo punto, el lenguaje verbal y no verbal, que básicamente es lo que decimos con nuestras palabras verbal y lo que expresamos con nuestro cuerpo. Ese es el lenguaje no verbal. ¿Cómo hacer para evitar muletillas? Yo usualmente lo que hago es colocar un post-it muy cerca donde estoy practicando mi presentación y coloco conectores, ¿vale? Entonces, para no decir siempre, sin embargo, o claramente, que aquí entre nos, claramente, es una de las muletillas que tengo, entonces coloco varios sinónimos para que cuando vaya, digamos, dando mi presentación en la práctica, pueda ver y conecte con otras palabras. Eso hace que no suene tan repetitivo. Ahora bien, ¿cómo hacer con esta muletilla? Que es una de las más conocidas y sobre todo más frecuentes en los oradores, que es el cuando uno dice es porque está teniendo un autodiálogo. Entonces la mente está pensando en una cosa que puede ser, por ejemplo, que voy a decir a continuación, y aquí estamos hablando otra completamente diferente. Entonces cuando decimos es porque esas dos cosas entran en conflicto y entonces parece que estuviéramos dudando, pero es porque estamos siendo previsivos. Aquí mi recomendación es tomar una respiración profunda y guardar silencio. No es grave. Lo que pasa es que uno como orador le tiene mucho miedo a esos momentos de silencio en donde como que no pasa nada y uno dice, estará bien la persona, pero es preferible que patinar o decir o repetir una palabra o la misma idea de diferentes formas. Entonces, cuando ustedes digan una idea y vayan a conectarla con la otra y estén como en ese proceso de pensar qué es lo que voy a decir, y continúen, no tiene nada de malo, hagan una pausa muy pequeñita. Eso con respecto al lenguaje verbal. Con respecto al lenguaje no verbal, muy importante siempre mostrar las palmas de las manos, que esto refleja transparencia. Esto quiere decir, ustedes pueden contar conmigo, no tengo nada que ocultar, y si no, hagamos un ejercicio. Recordemos a 3 famosos personajes de Disney. Número 1. No, yo no tengo el micrófono prendido. Ay, sí, lo tengo prendido. Yo dije, no, va a tocar repetir todo esto. Y si no, recordemos a 3 famosos personajes de Disney. Por un lado está Goofy, ¿no? Que es encorvado, que siempre tiene las manos en los bolsillos y que ya uno por la expresión, ¿no?, corporal, uno sabe que es un personaje retraído, tímido y hasta un poquito torpe. Si nos vamos al otro extremo, está el Pato Donald, que saca pecho y se cree mejor que los demás y mira a los otros por encima. Ese también es un extremo que ya es demasiado sobrador, si lo quisiéramos decir así, y tampoco conecta mucho con la audiencia. Pero si ustedes recuerdan a Mickey Mouse, ven que es un personaje que tiene una postura correcta, ni muy encorvado, ni muy sobrador, que aparte siempre muestra las palmas de sus manos y que habla con mucha fluidez y con mucha tranquilidad. Si no, veamos las siguientes imágenes que están saliendo por aquí en pantalla de oradores, de grandes oradores. Ustedes ven que siempre están mostrando las palmas de las manos. Así que es muy importante ser expresivo, hacer enumeraciones. Esto ayuda a que las personas se conecten mucho con el lenguaje no verbal. Asimismo, yo soy fan de caminar un poquito el escenario para mantener la atención. Hay personas que les gusta más quedarse estáticos, como por ejemplo en una charla TED, que ustedes saben que hay un tapete rojo y uno se queda estático allí. Esa es otra manera, pero siempre hay que ser dinámico entonces con el lenguaje y con las palabras que vayamos a utilizar. Demos espacios de silencio cuando queramos de pronto dar una idea que es clave y que ustedes quieren que les pongan atención. Bajen la voz y la gente va a decir algo importante que es. O si no, cuando quieran mostrar mucho ímpetu y ánimo, uno sube el tono de voz porque está emocionado realmente por lo que está diciendo. Entonces miren que esto es cuestión de práctica, uno como que va poniéndole arandelitas y sabe en qué momento hacer cada uno de esos juegos con la voz y también pues con su lenguaje corporal. Número 3, les voy a dejar unos ejercicios prácticos para que ustedes lo realicen antes de entrar a una presentación. Para esto sí, me voy a poner de pie. Bueno, lo primero es respirar con el diafragma, que es básicamente esta parte de arriba del estómago. Entonces uno usualmente respira pulmonarmente, pero cuando uno habla y respira pulmonarmente, pues entonces escucha ese que ustedes están escuchando en este momento. Por lo que la recomendación es que ustedes inflen el diafragma mientras van hablando y esto les va a permitir decir más palabras por minuto sin que tengan que tomar una respiración. Entonces intenten inflar esto acá, yo no sé si se nota. Ahí vieron, un poquito. Ese es el primer ejercicio. Segundo ejercicio,
para la voz. Ustedes van a tomar un lápiz y van a practicar pedacitos de su pitch con esto debajo de la lengua. Ajá. Y van a empezar a hacer esto de manera frecuente. ¿Qué va a pasar? Que cuando ustedes se quiten esto de la boca, la lengua les va a fluir y no se les va a, como decimos en Colombia, no se les va a trabar la lengua, no se me lengua la traba. Entonces, esto va a permitir que vayamos diciendo nuestro discurso un poquito, pues claramente con ese impedimento, pero cuando quitemos el lápiz de la boca, nos va a fluir muchísimo mejor las palabras. También es muy importante calentar la voz. ¿Cómo hacemos esto? Diciendo ay-o, 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 antes de entrar a cualquier conversación en público. Y también pasar la lengua de derecha a izquierda 20 veces y de izquierda a derecha 20 veces. Así. Les va a empezar a doler un poquito en la parte de atrás de la lengua, eso es absolutamente normal, pero también es como para calentar la voz y calentar la lengua y que justamente tampoco nos vayamos a trabar con las palabras. Este también es un buen ejercicio. Y mi tip último final, que nunca falla en serio, es encerrarme en un baño, en una habitación, minuticos antes de salir a escena y pararme como Superman. Hacer esto, porque esta pose a uno lo llena de confianza y empieza el cerebro a segregar endorfinas, que es la hormona de la felicidad, y eso da seguridad. Y también celebren, encierren y celebren como si hubieran ganado algo muy importante, o visualícense ya con los aplausos y las personas y alcen los brazos. Esto es una pose de ganador, de ganadora, y va a hacer que las endorfinas crezcan y uno salga ya a escena mucho más seguro. Y bueno, espero que esta información les haya sido muy valiosa. Es un video que hice de manera muy sincera, como ustedes están viendo, en mi casa, en la comodidad de mi casa, sin mucho libreto, con algunos puntos muy clave, pero es algo que me han escrito en redes sociales de cómo hacer para no morir de susto hablando en público, y estas son como mis 3 recomendaciones. Si ustedes quieren ver todas mis conferencias virtuales y presenciales, yo las voy subiendo a mi canal de YouTube de manera continua en una lista de reproducción que en este momento está saliendo en pantalla. Así que gracias por ver este video. Se despide de Colombia Karen Suárez. Recuerden dejarme su like, su comentario en la parte de abajo, suscribirse a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. Se despide de Colombia Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. Chao.